Bienvenidos hermanos, hermanas, gracias por estar aquí con nosotros. Si nos pueden escuchar, déjanos saber, si no, también por favor déjanos saber. Aquí vamos a estar, o voy a estar viendo aquí, tratar de ver los comentarios. Lo que estamos tratando de hacer es leer los comentarios, o cuando llegan aquí las personas, yo quiero llamar sus nombres y todo. Y ahorita yo veo, no me enseña a todos, pero yo veo la hermana Mari, la hermana Debbie también. No me enseña nadie más ahorita, yo sé que hay más, pero no me enseña todos los nombres. Pero como quiera, déjanos saber, aquí está esa hermana, aquí está ese hermano, aquí yo estoy. Saludos, todo eso. Patrick, ¿cómo estás? Estoy contento de estar aquí ¿Contento? de nuevo, contento de poder compartir con los hermanos ahí, compartir contigo, con Mari, muy bendecido. Amén, gracias hermano. Aquí veo que la hermana Estela también, aquí ya está con nosotros. Hermanos, otra vez gracias por estar con nosotros a esta conversación con café. Yo sé que esta es la tercera, tercera, creo que ves, no estoy seguro de cuántas veces ya lo hemos estado haciendo, creo que ya por un mes, haciendo esta forma de estudio, esta conversación, como le llamamos. Pero como dije, si nos pueden escuchar, por favor, déjanos saber ahí en los comentarios. Aquí estoy tratando de ver si nos pueden escuchar o no. Lo que pasa cuando estamos aquí live es que hay un lag, un retraso, creo que sí se dice, de como 10 o 15 segundos. Entonces, cuando yo digo algo, ustedes lo escuchan como 10 o 15 segundos después. Entonces, yo a lo mejor va a ser un lag, como dije, pero como quiera, cuando yo lo veo, yo lo voy a tratar de leer. Como dije, porque esa es una conversación. Nosotros queremos hablar con ustedes, como ustedes hablar con nosotros también aquí. Tengo unos anuncios antes de empezar de este tema o de esta conversación. La cuida de niños. Ya vamos a empezar eso el 5 de julio. Ok, el 5 de julio, y solo va a ser para los miércoles, los domingos en la mañana. A las 10:30 vamos a tener la guardería para los niños, que es la edad 5 para abajo. Sí, sí, de verdad. 5 years old and under, vamos a tener esa clase para los niños. Entonces, si ustedes no han podido venir por esa razón, ya tenemos esas clases, esas guarderías también para ellos. Todavía no vamos a abrir las otras clases, todavía no. Estamos checando otras cosas, cómo hacer todo. Y queremos ser muy saludables, queremos ser muy, how do you say safe? Cuidadosos también. Entonces, antes de entrar, vamos a tratar de hacer ciertas cosas para que vamos a saber que todos estén bien, como dije, muy seguros, muy cuidado con todo. Pero vamos a tener eso empezando el 5 de julio. Otra cosa es que también en julio vamos a empezar los servicios de miércoles. Nosotros también, creo que va a ser el 1 de julio, vamos a empezar los servicios aquí. No sé exactamente qué vamos a hacer, Patrick, con esta forma, ese tipo de estudio. Ahorita estoy checando cuál día lo podemos hacer, pero todavía lo quiero hacer, al menos que lo hagamos una vez por mes. Creo que sería bueno para nuestros hermanos, nuestras personas aquí. Yo veo aquí que la hermana Debbie, sí, se oye. Gracias, hermano Filomeno. Bendiciones, hermanos, y gracias por estar aquí. Gracias, hermanos, otra vez. Si alguien más está aquí con nosotros, déjanos saber en los comentarios. No tengan vergüenza, ok, por favor, como dice, una conversación. Otra cosa es que el próximo miércoles no vamos a tener este tipo de estudio, ¿ok? Sí vamos a tener estudio, sí vamos a tener un estudio bíblico aquí, pero no vamos a tener una conversación con café. Y luego lo voy a explicar, o el próximo semana van a ver exactamente cómo vamos a hacerlo. Pero el pastor Dani Mota, que ustedes ya lo conocen, ha venido aquí para predicar anteriormente, va a estar aquí con nosotros, o ya lo grabamos ayer, y lo vamos a poner el video aquí en Facebook y también en YouTube. Live o un premiere, como le llamamos, para estar con nosotros. Entonces, como quiera, vamos a tener un servicio ahí. La hermana Vicky, ahí veo que también ya llegó. Gracias, hermanas, por estar con nosotros. Pero creo que eso es todo. No creo que el otro anuncio, si lo queremos anunciar el 8 de julio, todavía estoy dando un tiempecito para que más personas lleguen aquí, pero el 8 de julio vamos a empezar un nuevo estudio. Creo que ya va a ser el 8 de julio, que va a ser del temor, ¿ok? Y va a ser aquí, van a poder llegar aquí en nuestro edificio. Vamos a estar hablando del temor. Y lo que me encanta de este estudio, Patrick, es que nosotros somos una iglesia, ¿verdad? Amen. Los servicios de inglés, nuestros servicios de español, los servicios de jóvenes, todo eso, somos una iglesia con diferentes ministerios, diferentes idiomas, diferentes edades, diferentes de todo, pero somos una iglesia. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar estudiando el tema de temor,
pero los servicios de inglés van a estar enseñando la misma cosa, servicios de español, y también los jóvenes, todos vamos a estar enseñando y aprendiendo y viendo el mismo tema del temor. Entonces me encanta que vamos a hacer eso, vamos a tratar de unir más así, aprendiendo la misma cosa, pero eso va a empezar ya en el 8 de julio. Entonces ya va unas semanas de ahorita, pero creo que tienes anuncios, Patrick. No sé si yo pienso que los cubriste todo. ya lo Muy cubrí bien, todo. sí. Entonces, hermanos, gracias por estar aquí otra vez. No se olviden de por favor tratar de compartir este video. Yo sé que ahorita tenemos unos números de personas. Veo que la hermana Nora también ya está con nosotros. Gracias por estar aquí. Pero por favor traten de compartir ese video. A lo mejor hay alguien que necesita que escuchar ese mensaje. Y especialmente el mensaje que tenemos hoy, que es la voz de Dios. La voz de Dios. No sé si Mari me puede poner ahí en la página el tema de hoy. La voz de Dios. Yo sé que lo pusimos ahí en Instagram también, ahí en Facebook también, este tema. Vamos a estar hablando de la voz de Dios. Entonces, ahí vamos a empezar. Vamos a estar en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 y 12. El hermano Patrick lo va a leer en unos momentos. Ahorita, hermanos, por favor, estén orando por nosotros, ese ministerio. Yo sé que hay algunas peticiones ahí que ustedes tienen también. Si tienen una petición, por favor, ponlo ahí en los comentarios. Si no, si es una petición especial, también lo pueden poner ahí en los comentarios, nomás una petición especial. Yo sé que yo tengo uno, entonces si ustedes también tienen uno, pueden ahí poner. Pero vamos a leer, ahorita va a dar una ilustración y luego vamos a orar también. Hermano, si usted quiere ya leer ese pasaje, luego puede orar también. Amén. Leemos la palabra de Dios orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el versículo 11 dice, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Gracias, hermano. Hermanos, como dije, por favor, sean orados por nuestro ministerio. También la próxima semana yo y mi esposa vamos a estar viajando a otro estado, entonces por favor, estén orando por nosotros también en el camino. No sé si tienes unas peticiones, Patrick, si no, pues orar también. Oremos. Claro. Amado Padre Celestial, gracias Dios por la oportunidad, Señor, que nos das de compartir tu palabra. Gracias porque todavía podemos, Señor, tener este tipo de conexión con nuestros hermanos, Señor, libremente en ese país. Gracias Dios Todopoderoso porque eres tú el que va a bendecir, Señor, la enseñanza del día de hoy. Eres tú el que va a dar el crecimiento en los corazones de todos nosotros, Padre. Te pedimos que estés con nosotros en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano, por eso. Como el hermano ahí leo, ya a lo mejor unos se recuerdan, pero vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a estar viendo un estudio que ya hicimos unos meses atrás. Entonces a lo mejor sí estaban ahí para ese estudio de cómo escuchar la voz de Dios, a lo mejor no. Pero lo quiero hacer ahorita, en este momento, por diferentes razones. Número uno, porque yo sé que muchos no estaban ahí y no vieron ese estudio, no estaban aquí, no pudieron escuchar. Aunque si quieren escuchar ese estudio, está en nuestra página de Iglesia Hilltop, de hilltopchurch.com. Ahí pueden ir a escuchar el audio de este estudio, si pueden hacer eso. Pero yo sé que muchos no estaban ahí, entonces quería regresar a este tema porque yo sé que lo menciono muchas veces y quería regresar a este tema para hablar un poco más de la voz de Dios. Entonces ahí otra cosa es que es un tipo de estudio. Si yo digo algo, pregunto algo, ustedes también pueden responder o dar una respuesta también ahí en los comentarios. Pero otra razón, y es una razón que quiero que es muy importante o más grande, es que en el mundo de hoy hay muchas diferentes voces que puedes escuchar. Si ustedes están viendo este video, significa que muchos tienen Facebook. A lo mejor no, a lo mejor tienen un Instagram, a lo mejor tienen un Snapchat o un TikTok o lo que sea. Pero nosotros podemos ver que hay diferentes voces o verdades que están en el mundo. Hay una persona que dice una cosa y otra persona que dice la otra cosa. Puse aquí que hay una persona que puede decir una historia, unas noticias, y luego otra persona decir la misma historia y se escucha completamente diferente.
Nosotros podemos ver eso en las noticias. Muchas veces un news network puede decir una historia en una manera y luego otra en otra manera, y dos pueden llegar en dos diferentes partes, y dices, pero ¿quién es la persona que debo que escuchar? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién debo que escuchar? Entonces, con muchas voces que tenemos en la vida o que escuchamos en la vida, una voz que debemos que enfocar, poner más en foco, es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Entonces, como dije, hay muchas voces, pero enfocar en solo Dios. Entonces, quiero empezar con esa ilustración o esta historia que es real. I mean, no, it's not made up or anything. Entonces es real, y creo que muchos ya lo conocen, pero lo quiero leer otra vez, ¿ok? Entonces, no sé si has escuchado eso, Patrick, pero hace más de 50 años había un doctor llamado Dr. Alfred Tomatis, ¿ok? Dr. Alfred Tomatis. Voy a tratar de decir ese nombre, no sé si tú sabes decirlo. Otorrinolaringólogo. ¿Cómo digo otra vez? Otorrinolaringólogo. De eso, ya. Entonces, a ver, yo cuando primero leí esto, y también en inglés, es un poco difícil para leerlo, también para bien en español, pero si saben qué es eso, ponen en los comentarios what do you think it is? ¿Qué es lo que crees que es un otorrinolaringólogo? Eso, okay, do you know what it is? Sí. Sí, what is it, Patrick? Es la persona que estudia básicamente el oído y todo lo que concierne a la tráquea y todo eso. Sí, y a la voz. Sí, exacto. Entonces había un doctor que estudiaba, era médico de enfermedades del oído, de la garganta, de todo eso, de la voz y todo eso. Entonces, básicamente se llamaba Alfred Tomatis, ok, el doctor Tomatis. Vino un cantante de ópera. ¿Puedes cantar ópera? Sí, sí, cuando nadie me está viendo. Creo que todos nosotros cuando estamos ahí cuando nos estamos bañando en el carro, lo que sea, y podemos cantar así ópera, ¿verdad? Pero como quiera, había un cantante de ópera que vino a él. ¿Por qué? Porque ya no pudo tocar esas notas, ya no pudo cantar esas notas que antes sí pudo cantar, que estaban muy, muy, muy alto, ya no lo podía hacer. Entonces otros médicos le dijeron que el problema era un problema de vocal, de la garganta, que ya no podía cantar por, no sé, por la edad o por cualquier razón, pero eso es lo que le dijeron. Pero el doctor Tomatis, él no creía esto. Él dijo, no creo que ese es el problema. Al tratar de descubrir qué estaba mal, el doctor Tomatis descubrió que un cantante de ópera promedio puede alcanzar las ondas de sonido de 140 decibeles, ¿sí? Decibeles a una distancia de 1 metro. Y eso es muy, pero muy, muy, muy fuerte. Ahora, para comparar eso, ¿ok? A lo mejor escuchar 140 decibeles, ¿ok? ¿Qué tanto es eso? ¿Ok? Si un sonido excede de 110 decibeles, experimentamos un cambio de la presión arterial, ¿verdad? De blood pressure. Yep. Puede cambiar tu blood pressure si escuchas algo más de 110. Y una persona normal o average de una persona que canta ópera puede cantar 140 decibeles. Ahora, a 141 podemos sentir náuseas. Náuseas, sí, gracias. Pueden sentir como enfermos. A 145 nuestra visión se vuelve a ser muy borrosa. ¿Por qué? Porque nuestros globos, ¿verdad? Glóbulos oculares. Globos oculares, sí, Globos oculares, yeah. Están vibrando, se están moviendo porque el sonido está tan grande, tan fuerte. A 195 decibeles, nuestros tímpanos están en peligro de ruptura. Gracias. A lo mejor me lo vas a tener que predicar hoy, Patrick, ¿verdad? Esta historia. Incluso nosotros podemos morir por ondas sonoras de 202 decibeles. Cuando una voz, no una voz incesante, pero un sonido llega tan fuerte, nos podemos morir. Y esta persona que cantaba ópera pudo llegar a más de 140 decibeles. El sonido es más fuerte adentro de tu cabeza también, porque está todo aquí adentro. No solo estás así, no, estás más fuerte adentro. Esto permitió descubrir que el cantante de ópera se había quedado parcialmente sordo por lo fuerte que era su voz. El problema no fue en la garganta, fue en los oídos,
porque cantaba tan fuerte que ya no pudo escuchar ciertas cosas, ya no pudo escuchar ese rango, esa nota tan alto, que porque ya no lo pudo escuchar, ya no lo pudo cantar. El silencio, él dijo eso, el silencio selectivo fue causado por la sordera selectiva también. El Dr. Tamares dijo esto, y eso se llama el Tamares Effect. Dijo que la voz solo puede reproducir lo que el oído puede oír. Eso es crazy para mí. Ahora, yo no creo que puedo cantar tan fuerte, ¿ok? Yo estudié la música, pero para una persona que cante tan fuerte, que se hace sordo, porque canto tan fuerte, para mí eso es tan grande, no quiero decir maravilloso, pero wow, que la voz puede ser eso. Yo digo, y también Mark Patterson, que escribió este libro donde grabamos ese estudio, también cree que eso se puede aplicar a nosotros y también con Dios, a nosotros con Dios. Quizás la razón tal vez la razón que no puedes escuchar la voz de Dios es porque tu voz está más fuerte, porque hablas tan fuertes y te has sido sordo para la voz de Dios. Nuestros problemas y lo que queremos son más fuertes que la voz de Dios. Lo que nosotros queremos es más fuerte. Entonces sabemos que la voz de Dios es muy poderosa, ¿verdad? Entonces la pregunta es, si la voz de Dios es tan poderosa, ¿eso también lo hace fuerte? ¿Sí o no? Es una pregunta que debemos que ver. Entonces aquí puedo ver que más personas están aquí con nosotros, hermanos. Gracias por estar aquí con nosotros. Quiero ver 3 cosas hoy en esta tarde o esta noche, ¿ok? Quiero ver 3 cosas. La voz de Dios, el volumen de Dios y también su validez. Su voz, su volumen y su validez. Entonces, número 1, su voz. Ok, ya ahora vamos a entrar aquí a la palabra, su voz. Su voz, yo veo 2 cosas, y yo sé que Patrick también escribió unas cosas, pero yo veo 2 cosas de la voz de Dios. Es poderoso. La voz de Dios es poderoso, ¿verdad? Muy poderosa. Entonces, ¿por qué? ¿Dónde vemos eso? Vemos eso en la creación. Si nosotros vamos a Génesis, y si quieren ir está bien, pero si nosotros vamos a Génesis, aquí voy a ir yo para leerlo, para ver un poco mejor, para leer esos versículos. Génesis capítulo 1, versículo 3, dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dice que, ¿y qué Dios? Dijo Dios. Versículo 6, ahí dice, ¿luego qué? Luego dijo Dios. Luego versículo 9, ahí seguimos, dice, dijo también Dios. Entonces, ¿qué es la palabra que todos los versículos tienen en común, hermano? Dijo. La palabra dijo. Dijo. Versículo 11, ahí dice, después dijo Dios. 14, otra vez dice, dijo luego Dios. Versículo 20, si seguimos ahí, dijo Dios. Si están aquí con nosotros, ponen en los comentarios, dijo. Más esa palabra, dijo Dios. Nosotros vemos aquí en la Biblia que dijo algo Dios. Cuando dices algo, lo dices ¿con qué? Con tu voz, con tu boca, estás hablando. La creación fue hablada. ¿Sí se entiende eso? La creación fue hablada. Y quiero que sepan eso, que en solo ese versículo, en el versículo 3, cuando dijo Dios que sea la luz, y aquí está la luz, cuando dijo sea luz, ¿qué es lo que estaba diciendo? Él estaba diciendo, a lo mejor voy a necesitar ayuda, que haya radiación electromagnética con longitudes de onda variables, ¿verdad? Que viajen a 186.282 millas por segundo, que haya ondas de radio, microondas y rayos X, que haya fotosíntesis y fibra óptica. Entonces está diciendo todo eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ahorita estaba explicando? La luz. Entonces cuando Dios dijo que sea la luz, y aquí estaba la luz, Él estaba diciendo todo esto. Ahora, si nosotros vamos afuera, Patrick, ¿de dónde viene la luz? La luz que tenemos viene del sol. Del sol. Entonces cuando cuando Dios dijo que sea la luz tuvo que venir de un lado. Yo quiero decir que vino del sol, porque estaba creando al mundo, estaba creando todas las estrellas. Es donde viene. Entonces, míralo con solo las palabras, con la voz de Dios tan poderoso que es. Dios dijo, sea la luz, y mira todo lo que pasó. Nosotros aquí podemos ver que la luz que nosotros estamos usando es por electricity, ¿verdad? Tenemos luces aquí, tenemos luz atrás, tenemos luz arriba de nosotros también.
viene la luz de Dios. Jesús también nos enseña ese mismo poder con Jesús en la tormenta. Si vamos a Marcos capítulo 4, voy a ir ahí. Marcos capítulo 4, versículo 37. Yo sé que ahí también si pueden ir ustedes ahí en sus Biblias, en versículo 37. Y déjenme llegar muy rapidito. Versículo 37, aquí lo tengo. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca y tal manera que ya se anegaba, ¿verdad? Versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo, se hablan de Jesús, sobre un cabezal, ¿verdad? Y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Para mí si sos de leer eso. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Entonces nosotros vemos el poder en la voz de Jesús también, quien es Dios, y vemos el poder de Jesús también. Con su voz calmó al viento, calmó una tormenta. Un pastor que se llama Chet Peake dijo, como ves a Dios determina cómo oyes a Dios. Muy importante para saber eso, porque si vas a mirar a Dios, Patrick, o si cualquier persona va a mirar a Dios como yo usé este ejemplo como un Siri, ¿verdad? Solo lo vas a escuchar cuando te va a dar algo. Pero la verdad es que Dios te puede dar muchas cosas, y no siempre son cosas físicas. También a veces te va a dar una palabra, a veces te quiere dar una bendición, a veces te va a realmente castigar también. Y necesitamos todo eso, pero debemos que ver a Dios como el Dios tan poderoso, y así lo vamos a escuchar también. Si ves a Dios, como dices, tan poderoso, si no lo ves, a lo mejor por eso no lo escuchas. Número 2, la voz de Dios es tan específico. Yo sé que Patrick también tiene algo aquí de esto. Primera de Samuel, ahorita el hermano lo va a leer, capítulo 3, en unas palabras también, ¿ok? Dice Samuel escuchó, porque Dios le estaba hablando a Samuel. Saben que la voz de Dios no siempre es como un shotgun. ¿Cómo se dice un shotgun? Una escopeta. Escopeta, sí. La voz de Dios no siempre como una escopeta que nomás se va así. No, a veces muy directo, muy específico. Él puede hablar con personas muy específicas en momentos muy específicos también. Dios no es un Dios de accidentes. Él sabe cuándo o dónde vas a estar en cualquier momento. Entonces, cuando Dios te quiere hablar a ti, es por una razón, no es por accidente. Y a lo mejor la razón que estás aquí viendo este video, las 14 personas que están viendo este video en este momento, tal vez la razón que estás viendo este video en este momento es porque Dios tiene algo para ti también. No es por accidente. O a lo mejor ya escuchaste y dices, Alan, yo ya escuché este estudio. Alan, yo ya estaba ahí para este estudio. Yo ya sé qué vas a decir. Yo ya sé el libro donde estás. Yo ya sé todo eso, pero sabes que todavía estás aquí. Y es por una razón. Y Dios te quiere hablar a ti específicamente como habló a Samuel también. Yo sé que Patrick tiene unas cosas de la historia de Samuel también. Sí, me gustaría leer el capítulo solo para que la gente pueda tener un poco más de contexto de la historia. Vemos del verso 1 al 10, y esta es la historia del llamamiento que Dios hizo a Samuel. Dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí, y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días, no había misión manifiesta. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde el arca de Dios estaba. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuélvete a acostar. Y él se volvió a acostar. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y levantándose vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, que tu siervo oye. Así fue, Samuel y acostóse en su lugar, y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla,
que tu siervo oye. Hermano, esta historia, podemos decirlo, cómo reconocemos cuando Dios nos llama. Porque vemos en la historia que Jehová llama a Samuel en repetidas ocasiones y él no se da cuenta de que es Dios el que le está llamando. Y le dice, Samuel, ven aquí, o Samuel, Samuel. Y él piensa que es Eli o Elí el que le llama. Entonces yo tengo 2 puntos aquí de cómo reconocer la voz de Dios. Número 1, Samuel fue instruido. Vemos la historia. Él no tiene ni idea de que es Jehová quien lo está llamando. Elí es un experimentado, que era un sacerdote que ministraba la palabra de Dios en aquel tiempo. Y él es el que le instruye cuáles son los siguientes pasos que él debe de tomar en orden para poder seguir él atendiendo y escuchando la voz de Dios, para poder seguir haciendo conforme al designio de la voluntad de la voz de Dios. Sabes, hay algo que yo agradezco y es curioso, yo casi que agradezco una vez por semana, una vez cada vez que me acuerdo. Yo agradezco a Dios en oración casi todas las semanas por los líderes de Hilltop, porque desde el día 0, desde que yo llegué a Hilltop, yo tuve la oportunidad de hablarme a ellos y decirles, hey, a pedir instrucciones, incluyéndote a ti, a pedir instrucciones. Hey, hay cosas que yo dije, hey, hay cosas que necesito ayuda, hay cosas que necesito que tú me instruyas. Estoy tratando de buscar o de escuchar la voz de Dios. Estoy tratando de reconocer cuál voz es la que viene de Dios, porque tenía opiniones de diferentes lados viniendo. Entonces, qué importante es tener un líder a quien acudir para pedir dirección, como Samuel en este momento fue a Elí. Elí le dijo, cuando Jehová vuelva a llamarte, haz de esta manera, como quien le dice, esto es lo que vas a hacer ahora que escuches la voz de Dios. Debemos acercarnos a nuestros líderes para que nos instruyan en qué manera podemos identificar si lo que estamos escuchando es la voz de Dios. Otra el segundo punto que tengo aquí de cómo identificar si algo que estamos escuchando, es la voz de Dios, es el ejemplo de Gedeón, como él pidió señales, que vamos a hablar de eso más adelante. Sí. Y es muy importante ver, pero lo importante en este primer punto de cómo identificar la voz de Dios es, número 1, lee tu Biblia y acércate a tus líderes que tienen más recorrido que tú en el camino cristiano, y ellos van a ayudarte a identificar si lo que estás escuchando es la voz de Dios o si es algún deseo de tu propio corazón, o por qué no, la voz del enemigo. Gracias, hermano, sí, y eso es muy importante porque especialmente lo último que dijo, yo entiendo que a veces va a ser un poco difícil si necesitan un consejo de ir a mí, yo entiendo, especialmente si es algo de cómo ser un buen padre, ¿verdad? Yo sé que ya vamos a tener el Día de Padres, entonces yo entiendo que a lo mejor es un poco, no quiero ir a Alan por eso, pero vayan a alguien que sí va a saber, y saben que yo también tengo preguntas, yo también tengo problemas, yo también necesito consejo de personas, yo tengo, gracias a Dios que todos tenemos la Biblia, pero yo también tengo personas que me van a ayudar, que me van a guiar para encontrar esa voz de Dios. No estoy diciendo que voy a hacer todo lo que una persona dice, pero buscar ese consejo que tú me estás llamando, no, Dios te está llamando. Y a lo mejor si you need a little push, alguien te va a tener que enseñar o guiar para un cierto lado, pero escuchar que las personas que Dios ha puesto en tu vida. Y luego vamos a hablar un poquito más de eso también. El punto número 2, vamos a hablar de su volumen, ¿ok? Del volumen de la voz de Dios. Saben que el volumen de Dios, de la voz de Dios, puede venir en 2 maneras. Puede estar fuerte y también puede estar tranquilo. Muy suave, podemos decir, ¿verdad? Puede ser fuerte. Nosotros podemos ver eso en Primera de Reyes, otra vez si vamos, capítulo 19, versículo 11 y 12, donde empezamos. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes. Ahora aquí dice viento, nosotros también podemos ver que fue como un tornado, puedes decir un viento que estaba muy muy fuerte, y que viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, ¿ok? Y tras el viento un terremoto que fue tan fuerte, pero Jehová también no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y ahorita vamos a leer la última parte, pero nosotros podemos ver que cuando Él quiere hablar más fuerte, Él va a hablar fuerte.
A veces sí va a hablar muy fuerte para nosotros. ¿Por qué? Porque no queremos escuchar, pero a veces no va a hablar fuerte para dar su mensaje fuerte, pero también Él va a hablar fuerte. ¿Para qué? Para llamar nuestra atención. Ok, si hacemos esto, un experimento, vamos a decir. Yo no sé si todos están poniendo mucha atención a este video. A lo mejor lo tienen ahí atrás, escuchando en cualquier momento. Pero si yo empiezo a aplaudir muy fuerte, o si empiezo a pegar el sonido, si hago algo muy fuerte, van a decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y luego vas a escuchar. Saben que eso es lo que hacemos muchas veces los pastores o cuando estamos predicando. Así estamos hablando, hermanos, esto, y le pegamos eso, empezamos a gritar más fuerte y todo eso. ¿Por qué? Porque queremos llamar atención. Patrick, yo creo que muchas veces Dios también puede hacer eso. Así es. Nos llama la atención. No sé si han escuchado pastores que le hacen así. Oye, escuchen aquí. Y está llamando nuestra atención. A veces Dios grita, podemos decir, para llamar nuestra atención. ¿Por qué? Porque Él dice, oye, eso es muy importante, escúcheme aquí. Pero debemos que recordar que su volumen no define la importancia del mensaje, de su voz. No porque Él habla más fuerte significa que sea más importante. No, lo que Dios dice es importante. Todo lo que Él dice es verdad. Debemos que recordar eso. Entonces, cuando Dios está llamando, o a veces Él te va a gritar, y a veces el grito no es, y quiero que sepan, que no sé si lo he mencionado, si yo lo he mencionado, yo no estoy hablando de la voz de Dios, de escuchar así con tu oído, ¿ok? Eso es muy importante para saber. Yo no estoy diciendo que un día vas a estar ahí en tu hogar y vas a escuchar, Patrick, ¿me entiendes? ¿Ok? O no sé quién está viendo ahorita, o esa persona, no vas a escuchar una voz así, an audible voice, ¿cómo se dice eso? Una voz audible. Voz audible, gracias, hermano. No vas a escuchar eso, pero Dios te va a llamar en diferentes maneras, en diferentes formas. Te va a hablar en esos diferentes tipos de formas. ¿Cómo lo puede ser? A lo mejor puedes perder a un amigo, un familiar. Es muy triste, pero es verdad. A lo mejor muchas veces empezamos a correr de la voluntad de Dios, empezamos a correr de Dios, de correr de donde debemos que estar, y Él va a decir, ¿y qué es eso? Aquí está tu mamá, aquí está tu papá, aquí está tu hermano, tu hermana, aquí está tu amigo, ya no está. A veces te va a quitar un trabajo. Oye, ¿no me vas a poner atención? Porque estás poniendo más atención en tu trabajo, ya no lo tienes, te lo voy a quitar. A veces puede ser tus hijos, a veces puede ser tu trabajo, puede ser tu dinero, puede ser tu casa, puede ser lo que sea, y a veces no va a ser que te va a quitar algo. A veces sí te va a llamar la atención porque te va a dar algo, pero tan grande también, que te va a dar una bendición tan grande y te quiere llamar la atención, pero no significa que es más importante. A veces nos va a gritar, pero a veces también nos va a hablar, pero muy suave, muy tranquilo. Y es lo que nosotros vemos ahí en el versículo 12. Cuando terminando ahí, dice, y tras el fuego, un siblo apacible, ¿verdad? Y delicado. Usa la palabra delicado, muy tranquilo, ¿verdad? Llamó su atención con algo muy fuerte y luego empezó a hablar muy bajo. Los pastores también hacen eso, ¿no, Patrick? No sé si sabías eso. Hermanos, esto, y luego, pero Dios es... no sé si han escuchado algo así, porque quieren llamar atención. En diferentes versiones de la Biblia lo dicen un poco diferente también. El KJV, King James Version, dice una voz suave, es lo que dice. El ESV, un susurro bajo. El Holman, el HCSB, el Christian Standard Bible también dice un susurro suave, un whisper. Oye, aquí estoy. No sé si todavía me pueden escuchar, pero un susurro muy suave. De cualquier manera, sabemos que este no era un ruido fuerte, estaba muy tranquilo. Susurro se define como hablar muy suavemente usando solo la respiración sin las cuerdas vocales. Antes de leer esto, yo no sabía esto, porque empiezas a hablar así en un susurro y dices, ok, nomás lo haces, pero si lo piensas, no estás usando tus cuerdas vocales, solo es respirando. Eso es todo. Quiero mencionar, ¿ok? Que también la respira de Dios tiene poder. La respira, esa voz sí, pero también cuando Él habla muy suave, tiene poder. Porque si pensamos en el primer hombre de la tierra, ¿quién fue? Adán. Y Adán, podemos decir que fue un susurro. ¿Por qué? Porque Dios respiró la vida en él.
Entonces nosotros podemos ver que no porque algo está más fuerte o más alto así de voz o más suave, más tranquilo, significa que es menos o más importante. Todo es poderoso, todo es importante. Y cuando alguien habla con la voz muy baja, ¿qué tienes que hacer, Patrick? Si empiezo a decir, Patrick, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos. Nos tenemos que acercar más a esa persona que está hablando. Tal vez la razón que no has escuchado la voz de Dios es porque no estás cerca de Él. La pregunta, ¿estás acerca de Él? Patrick, ¿tienes algo de eso? Sí, veamos el ejemplo de Pablo. Cuando Pablo, volviendo, cubriendo todo, volviendo a lo que dices, que a veces Dios va a llegar y va a impactar tu vida en una manera para llamar tu atención. Pablo estaba persiguiendo cristianos. Pablo, un hombre que fue instruido y estudiado al más alto nivel, debajo del orden de grandes maestros como Gamaliel. Pablo estaba completamente seguro de que lo que él estaba siguiendo era la voz de Dios. Él pensó que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Él pensó que lo que su corazón le reclamaba era lo correcto delante de Dios. Y no fue hasta que Jesucristo mismo, Dios mismo, Jesucristo glorificado después de su resurrección, se le presentó y con una fuerza, con un estruendo y con una gloria que lo dejó ciego. Pero fue hasta cuando Jesucristo le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me percibes? La Biblia no dice que Jesús gritó, dice que se presentó con gran fuerza y con gran autoridad y con gran brillo de gloria y todo eso, y habló y dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? La historia ya la conocemos, tenemos más del 60% del Nuevo Testamento escrito por Pablo para la gloria de Dios. Pero Pablo perdió la vista, y volviendo a lo que tú dijiste en aquel momento, era necesario que esto pasara para que él pusiera su atención en la verdadera religión que es Cristo Jesús. Y nosotros, así nos ha tenido que hacer un llamado Dios muchas veces. Dios nos ha tenido que pegarnos nuestro revolcón, como decimos en Honduras, para que pongamos nuestro enfoque en el susurro agradable de su voz. Mira, Pablo, y voy a hablar un poco acerca de las otras religiones, como Pablo estaba siguiendo el judaísmo y estaba practicando el judaísmo de una manera bien devota. Nosotros vemos musulmanes, mormones, testigos de Jehová y cualquier otra religión que no sea el cristianismo bíblico, porque hay cristianismo y está el cristianismo bíblico y el cristianismo, que es el que no tiene a Cristo como el centro. Vemos todas esas sectas y religiones falsas que ellos creen que están escuchando la voz de Dios, creen que están haciendo lo correcto, creen que están siguiendo a la deidad correcta, pero que si nos damos cuenta, ellas tienen todas esas religiones tienen algo en común. Creen que están siguiendo la verdadera voz de Dios, pero en verdad lo que están siguiendo son voces que trabajan para confundir a la humanidad, para arrastrarlos a la condenación eterna. Ahora, si no estás escuchando la voz de Dios, ¿estamos escuchando la voz de quién? Del enemigo. Eso es muy importante saberlo. Y si quieres cubro lo de Timoteo ahora, o si quieres lo dejamos. Porque está bien. Me encantó mucho cuando dijiste lo de la voz de Dios. Me gasté un tiempo muy bonito estudiando y aprendiendo, porque fue un tema que de verdad me llamó mucho la atención. Ahora, vemos cómo sabemos que es la voz de Dios. ¿Cómo saber si no es algo en nuestro corazón proviene de Dios o no? Es sencillo, nosotros lo ponemos bajo la luz de la Escritura. Vemos en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Con perfección no estamos hablando de que no fallamos. Sabemos que los cristianos somos solamente personas imperfectas que nos dimos cuenta que necesitamos un Dios perfecto para que nos salve. Pero ahora, volvemos. ¿Cómo identificamos? ¿Qué usamos para saber si estamos escuchando la voz de Dios? Nosotros tenemos lo que Gedeón no tuvo, nosotros tenemos lo que Samuel no tenía para reconocer la voz de Dios, que es las Escrituras, selladas, inspiradas divinamente y completas. No hay que agregarles nada más, como dice el pastor Alan. No es que Dios va a hablarnos un día en el oído como hacían
personas que se hacen llamar a sí mismos profetas de Dios falsamente dicen que pueden escuchar la voz de Dios. Eso es totalmente falso. Las escrituras están completamente selladas y fueron divinamente inspiradas. Eso es lo que usamos para saber si un deseo en nuestro corazón es de parte de Dios, si lo que estamos escuchando es la verdad de Dios. Ahora, puede parecer que lo que escuchamos es la voz de Dios, producto de un deseo en nuestro corazón, y tal vez es algo que nosotros pensamos que es bueno. Yo llamaba al pastor Alan y le preguntaba hoy algo temprano, y voy a poner este ejemplo. No, hay veces que nosotros tenemos deseos en nuestros corazones y en verdad parece que son algo que está bien, que está conforme a la palabra de Dios. Voy a poner el ejemplo de las mujeres que son pastoras. No digo las mujeres predicadoras, todos nosotros estamos llamados a predicar, hombres y mujeres por igual, pero las mujeres que son pastoras, ellas tienen el deseo de servir a Dios, ellas tienen el deseo de compartir la palabra. Ahora, porque ellas tengan el deseo no significa que esté conforme a la Biblia. Entonces, si ellas creen que están escuchando la voz de Dios, en el sentido que estoy escuchando la voz de Dios que me dice voy a ir a pastorear una iglesia, están completamente equivocados. Y tenemos que ser muy cuidadosos de no comprometer verdades bíblicas por deseos que tengamos en nuestro corazón, porque eso puede ponernos en problemas como cristianos y en el ámbito entre hermanos también. Sí. Entonces, Gracias, hermano. Sí, aquí voy a leer unos comentarios aquí que vemos aquí. La hermana Vivian dice, lo escuchas con el corazón y el entendimiento. Eso sí, y la hermana Patricia también dice, también tenemos el Espíritu Santo. Amén. Tenemos la palabra de Dios, pero también tenemos el Espíritu Santo. Algo que no tenían en ese tiempo también. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo no vino hasta cuando Jesús ya ascendió. Entonces, en ese tiempo también no tenía el Espíritu Santo. Nosotros, Patrick, somos muy bendecidos. Amén. Muy bendecidos. Tenemos las palabras de Dios y también a Dios, el Espíritu Santo adentro de nosotros que nos pueden ayudar para escuchar. Pero ¿saben qué? Creo que muchas veces no podemos escuchar la voz de Dios porque nuestra vida y nosotros estamos muy ruidosos. Pero hablamos tan fuerte. Y yo no estoy hablando muy fuerte así, no, yo estoy hablando con las cosas. Puse aquí 3 cosas: nuestros planes, personas y prioridades. A veces, como en el ejemplo que Patrick está usando de las mujeres que quieren ser pastoras, ¿ok? A lo mejor yo quiero hacer esto, yo tengo el deseo de hacer esto, y luego en unos momentos voy a hablar un poco más de deseos, pero yo quiero hacer eso. Pero debemos que ver la palabra y también el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que la palabra dice? ¿Qué es lo que la palabra dice de este tema, de esa cosa? Las planes. Estamos esperando que cosas pasen que nosotros queremos, y si esa cosa pasa, entonces significa que es de Dios. Pero a veces cosas van a pasar que no necesariamente viene de Dios. Nosotros pensamos o podemos ver la historia de Job, ¿verdad? Todo lo que pasó a Job, nosotros sabemos que fue con el del trabajo del diablo, pero el diablo tuvo que pedir permiso a Dios, pero el diablo quiso hacer esas cosas. No significa si yo veo algo, ¿okay? Vamos a decir, y me gusta usar el ejemplo de jóvenes, porque todos fuimos jóvenes, ¿verdad? Muchos todavía somos jóvenes, amén. No, pero como quiera, nosotros podemos ver la historia de un joven que ve a lo mejor a una niña, ¿verdad? Una mujer, una chica, lo que sea. No, pero esa niña es la voluntad de Dios. I need to be with her. Pero ese niño está tan bonito. Se parece como Patrick, pero es tan, es tan guapo. Es la voluntad de Dios. Y si yo, no. Debemos que ver la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? ¿Qué es el consejo de otras personas también? Nosotros ponemos nuestros planes enfrente de Dios, las personas en nuestras vidas también. Ahora mira, ¿saben qué? Yo amo a mi esposa, ¿ok? Yo amo a mi esposa, y si yo digo que no, pues me va a regañar. No, es broma, pero yo amo a mi esposa mucho. Ella ahorita está ayudando con la cámara y también con el café y todo. Yo amo a ella, pero ella sabe que Dios es preeminente, así es una palabra, sí, en mi vida. Dios siempre va a ser primero en mi vida. Es mi relación con Dios y luego mi relación con mi esposa. Y yo espero que también sea igual con mi esposa, que yo soy segundo, que Dios es primero, siempre. Y también ustedes que tienen hijos, yo sé que aman a sus hijos, pero Dios debe que ser primero. Yo conozco a alguien, yo conozco a una familia que yo no voy a decir el nombre, yo ni creo que están viendo este video, pero que yo los conocí anteriormente y estaban diciendo que ellos van a poner a su familia primero. Ok, qué bueno, gracias a Dios, ok, que es Dios y luego su familia. Pero ponieron su familia tan
enfrente o tan primero de todo, que empezaron de no ir a la iglesia, empezaron de no hacer eso y no hacer el otro. Y luego la próxima vez que yo vi a la familia, ya ni estaban en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque pusieron lo que ellos querían enfrente de Dios, las personas. No estoy diciendo que es malo de amar a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tu esposa, No, porque Dios también dice que debemos que amar a esas personas. Pero si amas a esa persona más, eso no es correcto. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Que debes que amar a Jesús, a Dios, tanto que se aparece como odias a tu familia. No está diciendo que debemos que odiar, no, pero que debemos que amar a Dios, poner a Dios primero. Y número 3, nuestras prioridades. Lo que ponemos primero es lo que vamos a escuchar más. Eso es muy importante. Como dije, a lo mejor están viendo este video en el lado, ¿verdad que sí? Significa que esto, no van a escuchar esto, como dice, no va a ser, no van a poner más atención a este video si lo van a tener on the side, ¿verdad? Al lado. Lo que está enfrente, lo que ponemos primero, lo vamos a escuchar más. Marcos capítulo 10, versículo, vamos a ir ahí, si ahí tienen sus Biblias, Marcos capítulo 10, versículo 46 y 47 del hombre ciego. Aquí vamos a ver, Marcos 46 y 47. Entonces vinieron a Jericó, y a salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, ¿verdad? Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Si seguimos leyendo, vamos a ver que muchos, en versículo 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque en medio de todas esas personas que estaban diciendo: cállate, ya no lea, ya me... No, él dijo: no, yo voy a poner a mi Dios, a mi Jesús primero. Nosotros sabemos que ese hombre ciego, cuando la historia termina, ya no estaba ciego, gracias a Dios. Jesús lo sanó, le ayudó, lo bendició. ¿Por qué? Porque él escogió de poner a Jesús primero. Ahora, nosotros podemos pensar qué tantas bendiciones nosotros podemos recibir si empezamos a poner a Jesús primero. ¿Qué bendición a lo mejor Dios tiene para ti, pero no te lo da? ¿Por qué? Porque dices: no, mejor voy a ir a eso, mejor no voy a ir al servicio. Mejor no voy a ir al estudio, mejor no voy a leer mi Biblia, mejor no voy a orar, mejor no voy a hacer eso, mejor no voy a hacerlo. Y empezamos a poner personas, como de planes, personas, prioridades primero, antes de, primero de Dios, ¿verdad? Y ya no podemos escuchar a Dios. Y entonces ya no vamos a recibir esa bendición. Ahora, yo sé que puse mucha tiempo en esto, pero es algo que es muy importante, que debemos que recordar. En medio de tantas noticias, todas las voces que vamos a ver en las noticias en cualquier momento, cualquier tiempo, debemos que recordar que la voz de Dios debe que ser primero. Entonces, número 3, ya vamos a terminar, es el último punto, es su validez. Su validez, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saber? Y Patrick ya tocó un poco en ese tema, esa pregunta de cómo vamos a ver si es la voz de Dios, su validez. Número 1, señales. Él antes hablaba con señales y todavía puede hablar con señales. Ahora, yo no estoy diciendo necesariamente milagros como él estaba haciendo. Todavía nosotros podemos ver milagros de Dios y la misma cosa de médicos y eso es un milagro, ¿okay? La verdad. Pero nosotros podemos ver en las historias como de Moisés. En la historia de Moisés, nosotros podemos ver con Faraón también usaba señales, con Hezekiah también con la enfermedad, con nubes y estrellas, con una mano en el pared. Él estaba usando señales. Historia de cuando, yo me acuerdo una historia de cuando me casé. Antes de casarme, yo le dije a Dios, yo estaba orando a Dios, yo dije, si haces esas 3 cosas en mi vida, yo voy a saber que me tengo que casar con mi esposa en ese momento, en ese día. Ya no voy a esperar más. Yo ya le voy a pedir la mano para que se case conmigo, y gracias a Dios que dijo que sí. Pero yo no voy a decir las 3 cosas, es algo muy muy personal para mí, pero yo dije: Dios, si haces esas 3 cosas, yo voy a saber que esa es la voluntad para nuestras vidas. Y él hizo esas 3 cosas, y no fue algo como: si paso por un McDonald's voy a saber. Okay, fue algo muy grande para mi vida, algo que realmente no podía pasar. Entonces esas 3 cosas pasaron y yo dije: ok, Dios, yo sé que yo me tengo que casar con mi esposa, yo me tengo que casar con esta mujer que ahora es mi esposa.
Dios todavía va a usar señales. No es malo de preguntarle o de pedir, Dios, por favor, ¿me puedes enseñar esto? No, Dios, si me das millones de dólares, entonces, no es eso. Pero decir, Dios, enséñame que estás ahí. No es malo hacer eso. Yo sé que tienes historia de I think, Gideon, ¿verdad? De señales. Sí, las señales de Gedeón, creo que la mayoría que estamos conectados conocemos la historia de Gedeón, que vemos en versículo 6, capítulo 6, versículo 17, que él pedía y señales para confirmar la palabra de Dios, y pedía señales para confirmar la palabra de Dios, y es correcto que hagamos eso. Es correcto que pidamosle señales a Dios para, como tú dices, identificar si cierta situación es su voluntad. La cuestión es que nosotros también a veces somos como Gedeón, somos seres humanos, dudamos. Sí, sí. Y a veces cuando Dios nos da señales, especialmente cuando nos dice que no, a veces queremos hacer caso omiso a las señales, solo en recomendación. Es no recomendable cuando Dios te dice que no es no, y es no recomendable llevar la contraria a las señales que Dios te da en cuanto has pedido. Sí, entonces seguimos con diferentes formas en que Dios nos puede hablar. Ahora, cuando primero estábamos estudiando este estudio, entonces yo di un estudio con diferentes diferentes maneras que pudimos escuchar la voz de Dios. Hay cosas como las escrituras, ¿verdad? Las escrituras, Dios es la palabra de Dios, entonces nosotros podemos escuchar la voz de Dios con las escrituras. También los deseos. Dios nos puede dar deseos también y Él nos puede hablar así, pero a veces tenemos que usar el Espíritu Santo, las escrituras, la palabra, todo eso debemos que ver personas también en nuestras vidas para ver, ok, ¿esa es la voluntad de Dios o es lo que yo quiero hacer? Deseos. Puertas también, a veces Él nos va a abrir una puerta y a veces nos va a cerrar una puerta también. Personas también, puede mandar personas, dolor, Él nos puede hablar en el dolor también. Ok, muchos más, todo eso como dije, yo lo vimos en el estudio original. Si lo quieren ver, como dije, están en hilltopchurch.com, ahí lo pueden ir al audio, escuchar todo eso. Pero Dios nos puede hablar en eso y mucho más. Si nosotros vamos a Hebreos, ok, Hebreos capítulo 12. Versículo 1, ahí nosotros podemos, fui al capítulo 1, Hebreos capítulo 12, versículo 1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Okay, ahí nos puede hablar, ahí nos dice que Dios puso muchos, como dije, dijo testigos alrededor de nosotros. Él puso personas en nuestras vidas para hablar, para ayudar. Como Patrick está hablando que los pastores de la iglesia lo ayudaron a él. Yo también tengo personas que si Dios, si tengo una pregunta de esa cosa, yo voy a esa persona y yo sé que Él me va a dar un consejo como dice la Biblia, ¿verdad? Ok, vete a ese versículo, vete al otro versículo. Entonces nosotros podemos ver que Dios nos puede usar personas alrededor de nosotros. Dios usó un burro. En Números, me encanta esa historia, cuando en Números capítulo 22, versículo 28, usó un burro para hablar a Balaam, ¿verdad? A Balaam. Oye, no sigues caminando, no sigues yendo ahí a ese lugar. Si Dios, me encanta decir eso, yo sé que a lo mejor uno se puede ofender, si Dios puede usar a un burro, Él también puede usar a cualquier persona. Y nosotros podemos ver eso ahí en la Biblia. Y a lo mejor Él a veces va a usar a una persona que a lo mejor vamos a decir, no, pero Dios no puede usar a esa persona. No, Él es un pecador. Dios no puede usar eso. No. Dios puede usar a cualquier cosa, cualquier persona, en cualquier tiempo para Él. Nosotros cantamos la canción Ver la Victoria y en parte de esa canción dice, todo lo que viene del enemigo, Dios lo transforma para bien. Y es lo que Dios puede hacer. Él puede usar lo que sea para hablar a nosotros. ¿Tienes unos puntos de eso, Patrick? De eso, no tema? De eso, pero ya casi para cerrar, sí. Es ¿quiénes escuchan la voz de Dios? Oh, yes. Si vamos a Juan, capítulo 10, verso 27, hermano, para usted, pastor, ¿quién escucha la voz de Dios? ¿Quiénes pueden escuchar la voz de Dios? Pues yo sé la historia, pero si Dios es nuestro pastor, sus ovejas, sí. ¿Verdad? Sí, dice en el versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Quiero que entiendan, los únicos que pueden escuchar la voz de Dios de manera constante, de manera que Dios guíe sus pasos, de manera que Dios los instruye en el camino de bendición y de verdadera prosperidad y de paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, son sus ovejas. Son sus ovejas. Quiero referirme a los incrédulos. Me llamó la atención, como les decía a Mari y a ti temprano, la palabra
yo las conozco, porque dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. En Mateo 7, en el versículo 23, dice Jesús hablando, y entonces les declararé, nunca os conocí. Porque hay personas, ¿verdad?, que dicen, no, yo tengo una relación con Dios, esto y lo otro, y sus frutos no son dignos de por decirlo así, no demuestran que hay un verdadero arrepentimiento. Ahora quiero hablar específicamente al incrédulo. Quiero que entienda el incrédulo, si por la voluntad de Dios hay un incrédulo escuchando. El único mensaje que Dios quiere que el incrédulo escuche de su voz, de parte de su voz, es el mensaje del arrepentimiento. Lo siento si en esta semana leíste una imagen motivacional en Facebook muy bonita que dice que eres hijo de Dios y de que nada va a pasarte. Si no tienes a Cristo y si no crees en Cristo, estás condenado. Lo siento si alguien te dijo que Dios te va a prosperar. Porque si pasa de que prosperas y si pasa de que viene abundancia a tu vida, posiblemente esa prosperidad no venga de Dios, sino más bien del enemigo que te quiere prosperar para mantenerte ciego y sordo para que no escuches la voz de Dios, para arrastrarte a la condenación eterna. Lo siento si alguien te dijo que vas a recibir la más grande bendición de tu vida esta semana, porque se predica mucho. Vas a recibir la bendición más grande de tu vida esta semana. A incrédulos, no es posible. La más grande bendición de tu vida que Dios te puede dar es la salvación. Amen. Y si no la tienes, yo no creo que Dios te vaya a querer dar algo más. No creo que Dios te vaya a querer hablar de algo más que la salvación. Sea que formes parte de una secta, sea que seas homosexual, asesino, adúltero, mentiroso, ladrón, fornicario, cualquiera que sea el pecado, Dios no quiere hablar contigo de nada más que de arrepentimiento, porque te ama. Él no quiere hablar contigo de nada más que de arrepentimiento. Él quiere que escuches el sonido apacible de su voz diciendo, ven a la cruz y sé salvo. Hermano, si quieres terminar. Entonces la pregunta es, ¿Dios te está hablando? ¿Sí o no? Porque una cosa que debemos que saber es que Dios no solo te va a hablar una vez y luego eso es todo. Si eres oveja, si eres cristiano, creyente, vas a seguir escuchando la voz de Dios. Y a lo mejor, tal vez, Dios te quiere decir algo en este mensaje. A lo mejor dices, yo ya he escuchado esto, yo ya sé que de qué estás hablando, yo ya escuché esto, lo estás repitiendo. ¿Por qué? Porque Dios también te quiere decir algo a ti. Por atención. Mira, Patrick, yo no sé por qué Dios puso en mi corazón de regresar a este estudio. Yo no sé, pero a lo mejor Él tiene un plan para alguien que está viendo este video. A lo mejor es ahorita, a lo mejor es en otro tiempo, a lo mejor es en 10 años. No importa que cuándo es, pero Dios tiene un plan para ti. Para una persona para muchas personas a lo mejor que están viendo este video. ¿Cuándo es la última vez que escuchaste la voz de Dios? ¿Cuándo es la última vez? Tal vez no lo has escuchado porque no estás cerca a Él. Acércate a Dios. ¿Saben? Y lo digo mucho, el problema que nosotros vemos en las iglesias, yo creo, vemos muchos problemas, no somos perfectos, pero personas ya saben qué es correcto, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Ya saben qué es pecado y ya saben que no es pecado, que es bendición. Ya saben todo eso, entonces ¿por qué no lo estás haciendo? ¿Por qué sí lo estás haciendo? ¿Cuándo es la última vez que has escuchado a Dios? Tal vez no lo has escuchado porque no estás cerca a Él. O tal vez porque tu voz está más fuerte. Estás hablando mucho, tienes tus planes, personas, prioridades, todas esas cosas más fuerte y no puedes escuchar la voz de Dios porque tú solo estás enfocando en lo que quieres. ¿Saben? Un magazine article, un periodista científica de New York Times, Maggie Korth Baker, dijo esto, ¿ok? Solo porque no puedas escuchar un sonido no significa que no está ahí. No porque no lo puedes escuchar no significa que no está ahí. Es lo que estaba diciendo. Entonces si dices, no es porque yo no he escuchado la voz de Dios, yo no escucho esa voz de Dios, no significa que Dios no te está hablando. Yo creo que Dios nos habla cada día. En cualquier cosa. Yo sé que muchos usamos el ejemplo que cuando estás en vamos a decir, McDonald's o estás en el Walmart y dices, oye, le debo que dar a esa persona un folleto, pero I don't know. Es el Espíritu Santo diciendo, talk to them, habla con esa persona. Oye, quiero ayudar con eso, quiero hacer el otro. Ese es el Señor hablando contigo. Solo porque no escuchas algo no significa que no está ahí Dios. Dios está ahí, te quiere hablar y te quiere dar un mensaje, pero lo tienes que escuchar. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Sí o no?
Vamos a orar. Señor, damos gracias por esta noche. Damos gracias por la tecnología que tenemos, porque podemos estar aquí hablando con nuestra iglesia, aquí con esa conversación, Señor. Estamos aquí. Gracias por tu palabra. Gracias por la Biblia, las escrituras, Señor, que tenemos. Son tu palabra, Señor. Si un día no te podemos escuchar por cualquier razón, nosotros nomás podemos leer la Biblia. Y ahí están tus palabras. Gracias porque nos hablas en diferentes formas, todas esas formas que yo dije, Señor. Gracias porque estás aquí con nosotros, Señor. Gracias porque eres Dios. No eres un Dios o una persona que murió y se quedó ahí en la tumba, Señor. Resucitaste, estás vivo. Y nosotros podemos hablar contigo y tú nos puedes hablar a nosotros. Señor, pido que por favor que estés con las personas que están viendo este video, que están escuchando este video, que estés con nosotros también, que estamos aquí en este edificio, que nos ayudes para que escuchemos más tu voz, que estemos ahí disponibles a escuchar, Señor. Si tenemos que callar a una cosa o parar de hacer algo, o parar de hablar o poner cosas adelante o más enfrente de ti, que paremos de hacer esas cosas y solo enfocarnos en tu voz, Señor. Porque a veces nos vas a hablar muy fuerte, nos vas a agarrar la atención y a veces nos vas a hablar muy tranquilo, muy suavecito, Señor, pero estás ahí y nos estás hablando. Ayúdanos, Señor. Y para la persona que a lo mejor no es creyente, a lo mejor que no puede escuchar la voz porque es imposible, que escuchen esa voz que Dios que Jesús está tocando esa puerta en el corazón, que abren esa puerta, que acepten a Jesús, Señor, para que escuchen esa voz tan preciosa, tan maravillosa de Dios, Señor. Te queremos, te amamos por todo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermano, gracias por estar aquí. Bueno, gracias por la Gracias invitación. por estudiar este mensaje, hermanos. Gracias también por estar aquí con nosotros. Y como dije, y yo no tengo una pregunta, hermanos, pero aquí veo muchos amenes. Gracias otra vez por estar aquí. Déjanos saber que yo aquí veo que la hermana Noa, hermana Vivian, hermana Patricia, hermana Claudia. Aquí veo a la hermana Mari, también muchas personas que están aquí con nosotros, que hermana Debbie, que también estaba poniendo un comentario ahí. No sé si tienes una pregunta para los hermanos. Yo sé que yo normalmente doy una pregunta y para dar una respuesta. Yo no tengo nada ese día. ¿Cuál es tu favorita canción, tu favorito versículo, tu favorito todo eso? Pero como quiera, hermanos, yo sé que ya los extraño. Yo los extraño. Yo sé que los veo los domingos, pero yo extraño verlos aquí también los miércoles también. Los domingos en la noche cuando tenemos los servicios de español también. Hermanos, gracias por estar con nosotros. Realmente son bendición en mi vida de verlos también. Es bendición de estar aquí, de tener esa tecnología también, de poder estar aquí con ustedes, hermanos. Pero otra vez, hermanos, gracias. Muchas gracias por estar aquí, hermanos. Quiero decir, están despedidos. Siempre quiero decir eso, pero yo sé que se pueden ir cualquier tiempo, hermano. Hermano, gracias por asistir. Gracias por asistir a Iglesia Hilltop.